buenas noches. Esta sala de juntas, el espacio donde se debaten los temas para las empresas y sobre todo para inspirar también a los emprendedores. Saludo especial a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales como de costumbre y obviamente a nuestros panelistas con las buenas noches. Iniciamos con la buena noticia de la semana. Robert NG, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, muy buenas noches Álvaro y a ustedes nuestros televidentes. Venimos en la línea de presentar en las buenas noticias los resultados buenos y positivos que vienen obteniendo diferentes empresas de la región. En este caso es para Celsia. Celsia el día 20 de marzo, que es precisamente hoy que estamos grabando este programa, tuvo su Asamblea General de Accionistas y resulta que tuvo una utilidad de nada más y nada menos de 228.039 millones de pesos. Esto va a generar, digamos, unos ingresos consolidados de cerca de 6.23 billones de pesos, un incremento del 11.6 en los ingresos obtenidos y algo muy importante. Todos sabemos que el año 2023 fue supremamente duro en términos del mercado bursátil y la acción de Celsia fue de las pocas que se valorizó a lo largo del año 2023, con una valorización del 6.5%. O sea, buenos resultados del sector empresarial, buenos resultados del sector privado que sirven para seguir impulsando la economía y ojalá sacar adelante este contexto de desaceleración en el que nos encontramos. Excelentes noticias, sobre todo por Celsia. Aquí trasladamos muy buenas noticias de las empresas porque nos alegra mucho que también existan buenas noticias. A Celsia lo tuvimos en la mesa y de hecho nos contaron cosas supremamente interesantes. Su proyección, lo que tienen a futuro, su planeación estratégica. Aquí tuvimos el Hombre de Innovación y nos pareció un gran programa, de allí esos grandes resultados. Como siempre, nosotros estamos siguiendo las universidades. Y con el tema de las universidades hemos tenido aquí en esta mesa también a Luis Amigó, que viene siempre con temas de innovación, unas innovaciones que nos parecen importantes y relevantes, mostrarlas en el medio para que ustedes las conozcan. Hoy tenemos como invitada a Luz Marina Arango, ella es la decana de Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar. Doctora Luz Marina, buenas noches, bienvenida a Sala de Juntas. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien, muchas gracias. Hay una cosa muy importante por donde debemos empezar y es que hubo un último estudio donde mostraba el deterioro de la salud mental aquí en Colombia y nos parece importante cómo ustedes encajaron con esta nueva versión de lo que están haciendo en la universidad. Tenemos que empezar a plantear una cosa y es que después de la pandemia, la problemática de salud mental es una problemática que se viene presentando cada vez más. Venimos a presentar problemas de depresión, de ansiedad, de angustia, de estrés, de ideas suicidas y cosas por el estilo. Va en aumento. Y desafortunadamente en este momento los servicios de salud me están entrando en colapso. O sea, no hay un nivel de atención significativo para todas las problemáticas que tienen que ver con la salud mental. Entonces, en este momento, esa es parte de nuestra misión en la universidad, de empezar a trabajar, a educar a la comunidad de cómo vamos a tratar de buscar de que las personas se concienticen y aprendan a trabajar esas problemáticas y cómo mejorar su salud mental. Perfecto. Inés. ¿Cuál es la importancia, doctora Luz Marina, de cuidar entonces la salud mental en nuestra ciudad? ¿Por qué una facultad como la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar de la Universidad Católica Luis Amigó se interesa en el tema de la salud mental en Medellín? Mira, lo primero es por la misión que tiene la Universidad Católica Luis Amigó. La universidad siempre se ha caracterizado por estar muy presente en todo lo que sean las temáticas sociales. Allí, la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar tiene un elemento fundamental y es que es una facultad interdisciplinaria. Tenemos programas de trabajo social, de desarrollo familiar, de psicología y de actividad física. Y los profesionales en estas áreas hemos empezado a pensar de que uno de los elementos centrales es la salud mental. Y si la universidad tiene un énfasis social y nosotros tenemos un elemento que es la salud mental, precisamente esa es la intención, poder sacar de los claustros universitarios
esas temáticas. O sea, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que trabajar con nuestros profesionales, pero tenemos que llevar a la calle, tenemos que llevar a la ciudad, tenemos que llevar a las comunidades en general todo eso que nosotros sabemos en las aulas, pero también ponerlo en práctica. Decana, ¿cómo impacta la carrera atlética en la reducción del estrés, la depresión, la ansiedad? ¿Y de qué manera contribuye realmente a mejorar todos esos problemas que han venido identificando ustedes en materia de salud mental? Uno de los elementos fundamentales para la salud mental es el trabajo con las habilidades cotidianas, con las habilidades para la vida. Técnicas de relajación, actividades deportivas, actividades lúdicas, trabajo con las familias, procesos de interacción son fundamentales en todo lo que es la parte de manejo de ansiedad, manejo de depresión, en manejo de estrés. Eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo en este momento con las comunidades. Empezar a mostrarles todo eso que hay que hacer con el deporte, con el trabajo con los niños, con el trabajo con los adolescentes, en los colegios y en las comunidades, cómo se puede hacer eso. Decana, cada vez es más común escuchar que participar o hacer actividades deportivas es como una especie de terapia para resolver los problemas de salud mental. ¿Cuáles son esos beneficios sociales y emocionales que ustedes identifican o que tú identificas desde tu experiencia de participar en una carrera por la salud mental? El ejercicio en cualquiera de sus manifestaciones es fundamental para el cuerpo humano. Cuando uno hace ejercicio, así sea por poquito tiempo, una de las cosas que genera es un mejor nivel de adrenalina en el cuerpo. Cuando hay un mejor nivel de adrenalina, la persona de alguna manera está mucho más alegre, mucho más eufórica, ¿cierto? Eso genera mejores procesos de relaciones interpersonales. Y cuando uno hace deporte y la hace con el otro, por ejemplo con la carrera, en esta carrera que vamos a participar con los niños, con los abuelos, con las mascotas, entonces les estamos enseñando a las personas que podemos tener espacios de recreación, de deporte, en familia y de esa manera colaborar a la salud mental. Bueno, decana, una de las funciones sustantivas que tienen las universidades es la investigación. Y sí, precisamente ustedes con digamos, este evento, esta carrera atlética, ¿qué investigaciones, qué trabajos hay que avalen realmente los resultados posibles que va a generar un evento como estos en su mejoría para la salud mental? En el área de investigaciones tenemos de alguna manera tres frentes fundamentales. Hay toda una línea de trabajo que mira el tema de ideas suicidas y del suicidio directamente. Entonces, cómo precisamente el hacer actividad física ha disminuido y de alguna manera impacta con este tipo de personas o los sobrevivientes o con las personas que tienen ideas suicidas. Dos, todo el manejo de la prevención de sustancias psicoactivas como tal, porque el realizar deporte, el tener actividades lúdicas, ayuda a que la persona disminuya el nivel de consumo de determinado tipo de sustancias. Y no solamente eso, sino también se ha observado y se han realizado investigaciones donde muestran que el hacer deporte como tal beneficia 100% las relaciones interpersonales. Entonces, los grupos de investigación, que son 4 los que tenemos en la facultad, nos han evidenciado precisamente este tipo de actividades, cómo benefician en el proceso de la salud mental. Decana, nos queda clarísimo, y yo creo que de alguna manera lo hemos vivido desde la pandemia. El mundo cambió y estamos sometidos a presiones muy, muy grandes que afectan nuestra salud mental. Igual todo el tema geopolítico, lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo hacer para crear esa conciencia en nuestra sociedad de manera que logremos aportar en que cada vez tengamos mayor control sobre la salud mental y tengamos clara la importancia de que nuestras personas, nuestra familia, bueno, todos tengamos más cuidado de nuestra salud mental? Creo que el primer elemento es empezar a ser conscientes de que tenemos que ponerle atención a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque las problemáticas que me afectan la salud mental son problemáticas muy silenciosas. La mayoría de las veces no nos damos cuenta sino cuando ya estamos en el punto de crisis o necesitamos un profesional que nos entre a auxiliar de alguna manera. Tenemos problemas de sueño por lo general y uno dice, algo me quitó el sueño, pero no le ponemos atención a eso.
cambiamos nuestros niveles de alimentación y dice, hoy estoy inapetente o estoy comiendo mucho y no le ponemos atención. Pero no nos estamos dando cuenta de que todos esos elementos los que nos están diciendo es, venga, Hay póngale unas señales de atención, hay alarma. una señal de alarma, no estás durmiendo bien, no estás descansando, no estás comiendo, estás muy irritable, no estás soportando que te cuestionen algo. Lo primero es, hagamos una alerta, paremos, respiremos, ¿cómo está mi salud mental? ¿Cómo estoy yo con los demás? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Me estoy sintiendo satisfecho con lo que estoy haciendo, con mi producción, con mi trabajo? ¿Me estoy sintiendo cómodo con mi familia? ¿Estoy muy irritable? Si empezamos a tener esa primera situación de ponerle atención a lo que estoy haciendo y a lo que está sucediendo a mi alrededor, mi familia, mi trabajo, mi entorno, es empezarle a poner atención a la salud mental. Y si vemos que en alguno de esos aspectos se nos presenta algunas situaciones, venga, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacer unos ejercicios de relajación, de respiración profunda, necesito empezar a hacer deporte, necesito un acompañamiento de un profesional que me oriente específicamente a saber qué hago, voy al psicólogo, voy al médico. La enfermedad física es muy fácil de detectar, porque a ti te duele la cabeza, a ti te duele alguna parte del cuerpo, tienes un problema digestivo, pero la salud mental es tan sensible y es tan peligrosa que cuando nos damos cuenta es porque ya va tarde. Exactamente, ya necesitamos de intervenciones muy fuertes. Entonces, si no tomamos conciencia, hacemos una pausa diaria de 1 minuto, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿En qué me estoy afectando? Empiezo a hacer el primer paso de decir, voy a trabajar por mi salud mental. Muy bien, interesante esto, por eso nos gusta seguir tanto la academia, es que es importantísimo ver otras opciones fuera de lo tradicional. Obviamente, a la doctora Luz Marina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos, la esperamos también en otra próxima oportunidad. Ustedes no se muevan porque ya vamos con nuestro invitado, el invitado de la noche, el doctor Juan Manuel del Corral, con quien vamos a hablar de emprenderismo, con quien vamos a hablar también de otros temas supremamente importantes como presidente del grupo empresarial Cadena. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, muy bien. En nuestro segmento habitual de cómo vamos, Edwin Torres, nuestro hombre de la Universidad de Antioquia, el hombre especialista en investigación. Edwin, ¿cómo vamos? Álvaro, buenas noches. ¿Cómo vamos? Pues acabamos de obtener los resultados del índice de seguimiento de la economía que publica el DANE para la economía colombiana del mes de enero, el ICE. Es un indicador que nos mide el termómetro de cómo va nuestro crecimiento económico y este indicador nos está mostrando que para enero, entre enero y enero de un año y el otro, estamos teniendo un crecimiento económico del 1,6%, un crecimiento que sigue siendo muy pobre en comparación con el potencial que tiene la economía colombiana y en comparación con las tasas de crecimiento que se están presentando en otros países de la región. Esto pues sin duda tiene como unos sabores positivos y otros sin sabores. El sector de la agricultura es el que está jalonando el crecimiento, que creció un 10,3%, una cosa muy importante que no se veía hace rato, pero un sector que está creciendo mucho y que le esperan los rezagos y los efectos que vienen del fenómeno del Niño más adelante, así que ese crecimiento seguramente no va a durar mucho, mientras que otros sectores que son los mismos que hemos hablado siempre aquí, que vienen golpeados hace rato, el de la industria manufacturera y el de la construcción, cayeron un 5%. Es decir, que sin duda pues seguimos teniendo problemáticas en términos de las variables macroeconómicas fundamentales que nos muestran cómo va nuestra economía. Y eso lo acompañamos de una solicitud del Gobierno Nacional al Congreso de la República de ampliar el cupo de endeudamiento en 17.600 millones de dólares. Es decir, estamos en una situación con bajo crecimiento económico donde naturalmente el gobierno se quiere endeudar más, pero que sabemos que ha tenido una ejecución presupuestal muy pobre. A veces no entiende uno, entonces, ¿para qué nos endeudamos si no estamos ejecutando? Claro. ¿Cuál es el costo-oportunidad? Total, y uno diría, no como un mensaje de consolación, ni mucho menos, pero es que este es un país muy fuerte, aunque ese no es el crecimiento, y no es el crecimiento que se presenta en Latinoamérica, sobre todo por donde nos comparamos. Este es un país que viene sufriendo un tema supremamente complicado, que ustedes bien conocen, en el cual no nos vamos a meter porque no es nuestro tema económico, nuestro tema es un tema mucho más económico, pero uno diría
dice, definitivamente este es un país muy fuerte, pero tenemos que seguir levantando. Y aquí les vamos a mostrar y les seguimos mostrando obviamente las cifras reales, las cifras sacadas del horno, Edwin. Crece consistentemente, mes a mes, trimestre a trimestre, la administración pública. Es el único sector que viene creciendo consistentemente en nuestra economía. Bueno, muy bien, vamos a nuestro tema entonces, nuestro tema especial. Hoy vamos a tener otro tema de aquellos que a ustedes les gustan y que nosotros nos saboreamos en la mesa, porque es esos temas de empresas que hoy son empresas muy grandes, pero que han sido empresas que nacieron como emprendimientos y que nacieron con ideas. Pero adicionalmente a eso es porque hay empresas que diversifican y además no manejan su foco en su producción única, sino que tienen una serie de líneas de negocios realmente importantes. Y eso lo vamos a mirar aquí con el doctor Juan Manuel del Corral. Bienvenido, buenas noches, doctor Juan Manuel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues que tenemos cosas muy importantes que hablar con usted. Este hombre es un ingeniero industrial con una especialización en administración financiera. Es un hombre que yo diría que es de los que más conocen en el sector como el litográfico, en el sector de litografía. Pues es un sector que ya ha ido desapareciendo un poco en razón de las circunstancias del uso del papel, pero ha sido el sector de las artes gráficas y el mundo editorial. Sí, usted ha estado en muchos cargos, incluso fue concejal de Medellín en alguna oportunidad y allá lo hizo también con lujo de detalles, fue cofundador del periódico El Mundo, fue presidente del Consejo de la Cooperativa de Impresores, miembro del CEDAT, ese es el Consejo Empresarial de América Latina, es decir, una serie de cargos que son importantes y que seguramente nos van a dar mucho que hablar aquí de todo lo que viene haciendo y lo que vino haciendo ahí. Lo primero es que tenemos que preguntarnos para que nos concentremos en este tema de cadena. Doctor Juan Manuel, ¿cómo salió esa idea de cadena? ¿En qué momento usted dijo, bueno, yo voy a crear mi empresa y lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Muchas gracias. Pues la verdad es que el proyecto nació hace ya más de 40 años. Existía una compañía muy grande aquí que se llamaba Cadenalco, que era la matriz de los almacenes Ley, y ellos tenían una pequeña planta de producción donde hacían su papelería. Entonces nos invitaron los miembros de la Junta en esa época, los accionistas de Almacenes Ley, coincidíamos en el periódico El Mundo. Entonces nos invitaron a que hiciéramos un emprendimiento que se llamó en su momento Editorial Cadena. Y el propósito era desarrollar productos editoriales que se vendieran en los almacenes Ley. Ese fue el comienzo. Y como todos los comienzos pequeños, de aventura, de sueño, de ideas, el proyecto no salió muy bien porque rápidamente, pues ustedes están todos muy jóvenes, pero vino una crisis muy grande en Colombia, una crisis financiera, y en esa crisis arrastró también con el grupo que era dueño de Almacenes Ley, y se necesitó entonces concentrar a la gente de Almacenes Ley y vender todas las filiales. Para ese momento, que yo había sido invitado con otras personas a ser parte de ese pequeño Editorial Cadena, me quedé prácticamente solo, y a los 4 o 5 años de creada la compañía tomé la decisión de retirarme de donde estaba y crear una compañía que fuera una compañía de documentos de seguridad. En esta parte del país, en la parte suroccidental del país y del norte del país, valía la pena como intentarlo porque había entidades financieras y había oportunidades, y entonces nos orientamos desde ese momento por ese campo. Pero usted era un gran ejecutivo en esa época, reconocido, ¿y por qué insistir en eso? Decir, no, mejor yo me quedo más segurito en mi puesto, en mi cargo, lo estoy haciendo bien y me están llamando de las empresas, ¿por qué emprender? Pues yo creo que el ser humano tiene unos rasgos característicos y lo interesante y lo importante es uno entenderlos y seguirlos, no hacerlo a la fuerza o no dejarlo de hacer por alguna circunstancia distinta. Yo siento que esa es como mi condición, mi ADN, y no solamente no me he arrepentido nunca, sino que todos los días me levanto con más entusiasmo, con más ilusión y con más ganas de hacer cosas. Y desde hace mucho tiempo. Pero entremos en un tema que me parece muy importante, y es que no solamente en aquella época, estamos hablando hace 40 años, no estamos hablando de hoy, ¿cierto? Donde la innovación prácticamente era una palabra que estaba ahí, pero que no se usaba. Y uno empieza a encontrar en la historia de Cadena cosas muy importantes. Ahora hablábamos extra cámaras, como cuando
Cuando empezaron a hablar de minería de datos, pues creíamos que era pues la minería en Caucasia, ¿cierto? Y resulta que era otra cosa completamente Con pico y diferente. pala. Yo lo veo a usted como pionero en ese tema de minería de datos, de verdad sacando resultados importantes de ese tema, pero de una manera muy, digamos que muy, más que académica, de una manera muy práctica, que le servía a las empresas que guardábamos nuestros clientes y nuestros datos los guardábamos en un Excel, pero y ahí jugábamos, depende de lo que nos diera la posibilidad del filtro, pero no más. Pero el tema de la minería de datos fue una cosa interesantísima y tuvimos la oportunidad de ver a Cadena trabajando muy fuerte en eso. ¿Dónde salió esa idea y por qué ese diferenciador? Mira, la verdad es que nosotros iniciamos pensando que había una oportunidad de mercado que eran los documentos de esa época tipo cheques y loterías. Pero sin embargo, la tecnología rápidamente nos fue mostrando un camino, que si teníamos la confianza del sector financiero, tendríamos que ser capaces de aprender a hacer los extractos de las tarjetas de crédito, las cuentas de servicios públicos, que ya eran unos documentos completamente individualizados, es decir, se salían de la impresión tradicional, que era repetir el producto tantas veces como el cliente lo necesitara, un libro, una revista, Claro. un empaque. Esto ya era colocarle datos, colocarle información a los documentos. Eso nos atrajo sobremanera y montamos una capacidad instalada importante, pero entonces ya no había que pensar tanto en el mecánico tradicional y en el aceite y en la parte de la electrónica, como empezar a pensar en desarrollo de software, en manejo de datos, en manejo de bases de datos. Entonces la compañía se empieza a entrar en un mundo maravilloso que era el mundo digital, el mundo de los datos, y eso nos ha ido llevando poco a poco a encontrar esa minería que tú llamas. Claro, y desde hace mucho tiempo, porque Robert, de eso no hablábamos en esa época, que retrocedamos unos 40 años. Y es que son pioneros, incluso cuando se habla de una de las capacidades instaladas más fuertes que tiene el grupo Cadena es en materia de analítica. Incluso han sido pioneros trabajando alrededor de lo que son los contratos inteligentes, que tiene una base muy grande en las tecnologías blockchain. En eso incluso yo quisiera, doctor Juan, que nos contara, sobre todo para esos nuevos emprendedores que están empezando y que creen que crear una empresa que ya lleva 40 años es quedarse en una zona de confort. ¿Cuál es ese secreto para no quedarse realmente en la zona de confort y trascender, diversificar y buscar cada vez nuevas opciones en modelos de negocio? No, yo sí creo sin duda que una parte esencial es tener la pasión por lo que se hace y siempre estar inquieto. Cuando uno siente que ya llegó a un punto donde las cosas están bien, en ese momento empieza a desfallecer, en ese momento empiezan las cosas a ir de para atrás. El hecho de que nosotros hubiéramos entrado antes de tiempo quizás al mundo de los datos, al mundo de la impresión digital, pues nos hizo llegar a unos campos que eran completamente desconocidos. Era el desarrollo de software, era formar personas que trabajaran en tecnología. Y hoy día, digamos, porque no paramos en eso, hoy día tenemos una cosa muy hermosa que también tiene que ver con la sostenibilidad, con la equidad. Tenemos nuestro centro de desarrollo de tecnología, lo tenemos en Santa Fe, Antioquia. Qué bien. Nosotros tenemos un emprendimiento muy hermoso allí, estamos formando los jóvenes de la región, queremos que se queden allá, que se capaciten, y es como si tuviéramos una oficina en Bogotá o una oficina en otra ciudad, pero estamos haciendo una cosa muy hermosa porque son los jóvenes de la zona y les estamos pagando y empleando como si estuvieran en una de estas ciudades, pero es dándole la oportunidad de que también sientan que ellos son parte de las oportunidades de futuro. Y les llevan docentes de Medellín. Entonces nosotros montamos un programa, han venido inclusive de centros académicos a decirnos, hombre, ustedes, ¿por qué? Qué pena que ustedes se hayan tenido que meter en esto. Y dijimos, no, este es un plan piloto que lo hemos hecho a nuestra medida porque sentimos que lo requerimos. Entonces hoy es un grupo bastante numeroso que conforman la tecnología en la compañía, superior a 250 personas, de las cuales estamos formando, y ya en Santa Fe, Antioquia, tenemos alrededor de 35 personas. Y vamos a seguir trabajando. O sea, eso es un piloto, porque lo que estamos viendo es que ya otras empresas importantes nos dicen queremos apoyar, queremos estar, queremos montar cosas similares. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que el mundo, con el mundo digital, con las comunicaciones, con la inclusión, pues lo que hay son oportunidades. Entonces lo que uno no puede perder nunca es la condición de ser crítico, de ser inquieto, de buscar cosas nuevas, de encontrar que todos cabemos en estas oportunidades. Doctor Juan Manuel, yo le quería, pues a ver, desde el 2018 ustedes han sido una empresa visionaria, crearon un laboratorio de innovación dentro de la compañía y se aliaron con empresas de servicios,
con desarrolladores, con universidades. Bueno, ¿eso qué ha significado para Cadena? Cuéntenos un poquito Mira, qué significa. nosotros hace unos 15 años hicimos un trabajo de estrategia y conseguimos uno de estos áreas importantes de estrategia que veíamos que hacían las tareas pues, en las grandes compañías y lo llamamos y le dijimos, hombre, nosotros quisiéramos que estudiáramos un poco nuestra compañía y que ahondáramos en la estrategia porque sentíamos que era el momento. Era cuando ya el papel empezaba a ser, como digo yo, la madre de todos los males. Entonces nos decretaron, yo digo, una especie como de tsunami. Sí. Entonces hemos corrido tratando de que el tema del papel, de la evolución por el papel, pues no nos fuera a dejar por fuera. Entonces, eso hizo que nos metiéramos muy en forma en el tema de innovación. Y creamos una unidad de innovación con equipo de trabajo, con metodología, con indicadores, con sistemas completos y con recursos. Nosotros no dejamos de invertir entre el 7,5% y el 9% de los ingresos netos de cada año. Y el 35% de las ventas nuestras se logran con productos nuevos. Y productos nuevos en la metodología de la innovación es cuando tienen máximo 3 años. Cuando ya tienen 3 años, o Ya se dejan caminan. o ya son maduros. Ajá. Sí. Entonces, esa cultura, esa filosofía, ese poner un equipo de trabajo y eso de que todos le pongamos atención a la innovación y a la innovación aplicada y estar cerca del cliente y estar, Ha sido estar con clave el en el cliente, eso es desarrollo y en el definitivo, no crecimiento. dejar eso. Yo creo que en los factores críticos nuestros, la innovación y el talento, Sí. por supuesto, es la otra base de todo esto. Bueno, ese tema y otros más que vamos a tomar aquí porque es que la diferenciación es supremamente alta, el tema de innovación es muy alto y vamos a tocar en el otro segmento ya los otros temas que ustedes verdaderamente ya vienen conociendo y otros que no vienen conociendo de lo que hace el grupo editorial Cadena. Vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos. Bueno, continuamos con el doctor del Corral. Y de verdad que es que hay temas supremamente importantes, sobre todo en el acompañamiento, con quién se acompañe y demás. Tuve la oportunidad en varias ocasiones laborales y personales de conversar con su hermano Luis Javier, un hombre que es de innovación, y eso es lo que nos lleva a conocer un poco más de Cadena, porque es que uno piensa que Cadena era así, le dieron la responsabilidad de impresión de loterías y le dieron la responsabilidad de impresión de papeles legales y demás, pero Cadena va mucho más allá, es otra cosa completamente distinta, Edwin. Álvaro, es que llama mucho la atención. Vamos como en este programa muy rápido, lo que quiere decir que el nivel de innovación del Grupo Cadena es impresionante, porque empezamos hablando de una editorial, luego empezamos a hablar de los papeles Sí. de lotería, que no son una cosa menor, porque imprimir papeles de lotería es como imprimir billetes, es una cosa que tiene que tener un reflejo en la confianza muy importante. Luego empezamos a hablar de otro tipo de productos y ahora vamos en la inteligencia artificial, en los temas de la minería de datos y todo lo demás. ¿Cuáles son como esos productos más significativos del Grupo Cadena que lo han de alguna manera marcado su sello en estos 40 años y que hoy es la principal apuesta del grupo? Pues mira, nosotros somos una compañía muy especializada, muy distinta. A mí a veces me dicen, defina la compañía, y yo digo, hombre, póngame lo más fácil. Pero está la difícil. verdad es que tú dijiste una cosa que es la clave nuestra. Es decir, nosotros trabajamos todos los días por generar confianza entre nuestros clientes. Porque lo que nosotros manejamos son cosas muy delicadas, que son sus datos, que son sus procesos críticos. Nosotros le decimos al cliente, estamos listos a resolverle su problema, cuéntenos de qué se trata. Entonces nosotros, por ejemplo, ese caso que ya es tradicional de las loterías, que yo pensé que iba a durar muchos años menos, y sigue siendo vital y todos los días se transforma, el dueño de, digamos, las beneficencias, beneficencia de Antioquia no se da cuenta de su producto, porque ellos lo que nos entregan son datos, nosotros lo convertimos en producto, los repartimos en distribuidores, se los entregamos, los recogemos la víspera, unas horas antes del sorteo. Eso es importantísimo de recogida. Hacemos toda la valoración de lo que devuelven
y les decimos, estos fueron los billetes netos vendidos y si cayó el premio mayor, pues ahí está. Y después vienen y destruyen las planchas y destruyen todos los elementos y todos los insumos. O sea, es un proceso de outsourcing completo y así son muchos. Y Nosotros delicado. y delicado. Nosotros hacemos, por ejemplo, cosas tan delicadas como el ICFES, las pruebas del ICFES. Entonces es tomar las preguntas, revolver las respuestas, hacer cada folleto es distinto, con el nombre y la asignatura del curso, y se le hace llegar. Y entonces la hoja de respuesta tiene que coincidir con su cuadernillo, y después recogemos, evaluamos, y por inteligencia artificial hacemos la calificación. Y en ese sentido, ustedes tienen un servicio, tal vez de dos de las áreas más exitosas que son el Marketing Service Provider y Confirma. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Ustedes se meten en el corazón de las empresas y apoyan a los empresarios en toda la estrategia de mercadeo. ¿Y qué es Confirma y la relación con las cámaras de comercio? Mira, ese es un proyecto muy hermoso que nos honra porque volvemos al tema de la confianza. Estábamos desarrollando un interemprendimiento, es decir, de estos temas de innovación de lo que Luis Javier es el gran máster, es el gran maestro. Es el maestro. Y ha sido mi compañero de vida, mi hermano, y yo digo que a él le toca la parte difícil de la compañía, que es la parte de la innovación y el desarrollo. A mí me toca la administración. Él tiene que ir adelante. Entonces él siempre tiene que ir adelante. Entonces hace muchos días, años ya, estábamos preparando un proyecto de datos porque volvemos, confianza, servicios a terceros, y sentimos que valía la pena una plataforma que le pudiera contar a las empresas cuál era la reputación y cuál era la condición con quien debía trabajar, con quien debía relacionarse. Y la Cámara de Comercio venía trabajando en una cosa similar, que nos sentamos, llegamos a un acuerdo maravilloso, fácil, y creamos una empresa que se llama Confirma. Y Confirma es la empresa que se dedica a apoyar las decisiones de las grandes organizaciones. Ahí hemos hecho las evaluaciones de los proyectos más importantes. Eso es lo que se llama, perdón, evaluación de proveedores, que lo oí hablar en alguna oportunidad de eso. Y nosotros ahí hemos hecho, por ejemplo, la evaluación de todas las 4G en el país. Hicimos la evaluación del metro de Bogotá. Nos dan los insumos, las juntas y los dueños de los proyectos, y nosotros hacemos toda la evaluación en línea y la vamos colocando en pantallas para que los aspirantes y los proponentes vayan viendo cómo se están evaluando. No hemos tenido en eso ninguna dificultad, pero volvemos, es un tema de confianza, hemos aprendido mucho. Y hoy día prestamos el servicio de LAF, de SacriLAF, que es aquel que tiene que estar en las empresas permanentemente mirando que hagamos los negocios con las empresas que no tienen ningún conflicto. Que son intachables, que no tienen Entonces esa lavado de compañía es activos. una cosa muy linda porque nace sin papel, se desarrolla sin papel, pero es un apoyo fundamental para Fundamental, por ahí estuve viendo el tema del Metro de Bogotá, tiene incidencia obviamente en esa evaluación de calificación de proveedores, aunque no toman la decisión, pero son los que dan ese soporte completo. Vamos a entrar a una sección muy importante para nuestro invitado, que es Muéstrame tu emprendimiento. Recuerden que esa es una sección nueva relativamente, donde ustedes en 1 minuto y medio nos envían un videíto de su emprendimiento y le hacen una pregunta clave sobre ese emprendimiento a nuestro invitado. Aprovechemos lo que está en la mesa y él a ver qué nos puede decir. Obviamente la gente que nosotros invitamos, nuestros grandes invitados vienen de emprendimientos en general. Así que vamos a ver cuál es el emprendimiento y cuál es la pregunta de esta semana. Hola a todos en Sala de Juntas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me presento, soy María Jacob, emprendedora y fundadora de la agencia de marketing digital Me Too Creative Studio. Os voy a hablar de mi agencia un poquito, en la que nos centramos sobre todo en 3 puntos o en 3 ramas del marketing digital. El primero, desarrollo de estrategia y gestión de redes sociales. El segundo, pauta publicitaria, como la entendemos hoy en día, pauta en Instagram, Facebook, o sea, Meta, Google, TikTok, Pinterest, etc. Y la última, páginas web en Shopify, pero páginas que cautiven y que conviertan. ¿En qué nos diferencia a nosotros o en qué nos diferenciamos en nuestra agencia con otras agencias? Bueno, para nosotros el cliente es el centro de todo y esto nos permite acompañar a cada cliente en su proceso hasta llegar pues, al éxito y alcanzar los objetivos que tenemos programados. Realmente el cliente es lo más importante para nosotros dentro de la agencia y nos adaptamos muchísimo a sus necesidades. Bueno, y ahora voy a aprovechar para hacer una pregunta para Juan Manuel, que la tengo aquí apuntada, entonces la voy a leer. Y es,
En un mundo en donde la inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en la que interactuamos con la tecnología y consumimos contenido, ¿cómo visualizas el papel de la inteligencia artificial en el futuro del marketing digital colombiano y cómo piensas que las empresas pueden capitalizar estas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la personalización, la eficiencia y el impacto en sus estrategias de marketing? Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir, doctor Juan Manuel? Pues lo primero es que me parece que tiene una empresa maravillosa, que tiene todo el futuro, que tiene toda la pasión por lo que uno escucha en su presentación. Yo creo que la inteligencia artificial, que es algo como que nos asusta de momento porque vemos que eso se nos mete como por todos los rincones, yo creo que va a ser una de las herramientas más valiosas. Nosotros tenemos un emprendimiento reciente, porque tiene pues apenas unos cuatro años. Lo empezamos hace mucho, pero está ya en ejercicio hace unos 4 años, que se llama Access, que es la facturación electrónica. Hoy día somos uno de los facturadores electrónicos más importantes en el país. Y ese proyecto tiene mucho que ver porque también es cero papel. Y tiene una condición muy interesante porque cualquier compañía que quiera facturar nos tiene que enviar a cualquiera de los proveedores tecnológicos que estamos inscritos y ya estamos homologados en la DIAN, nos envía la información y en cuestión de milésimas de segundo tiene que regresar para que le formateemos y le devolvamos la factura, pero ya quedó registrada en la DIAN. Entonces, la pregunta es cómo llegar a los clientes, cómo crecer los clientes, qué hacer con esa información de los clientes que es tan valiosa. Entonces, ahí es donde viene el marketing digital. Y nosotros estamos tratando de desarrollar, y me encantaría por eso trabajar con ellos, porque ese es esencial. Nosotros hoy día le estamos llegando a más de 300.000 clientes permanentemente, entonces la generación de datos es de tal magnitud para entender quiénes crecen, en qué segmento están, en qué regiones, cómo apoyarlos. De ahí nace una actividad que es el factoring para las pymes. Inmediato. Que es inmediato. ¿Cómo se lo ofrecemos? Con marketing digital. ¿Cómo los clasificamos y cómo les hacemos seguimiento? Con inteligencia artificial. O sea, eso ya es parte como de las herramientas del día a día, de manera que tiene un emprendimiento bellísimo y va a ser muy exitosa con certeza y más apoyada en todas estas herramientas de inteligencia artificial. Muy bien. Recuerden que aquí tenemos el código QR, donde ustedes pueden enviarnos el video. Cuéntenos cuál es su emprendimiento y si tienen una pregunta para el invitado de la próxima semana, pues entonces les estaremos dando la oportunidad, primero que muestren su empresa y segundo que un invitado de esta categoría les pueda dar la posibilidad de dar una respuesta importante. Robert. Bueno, a mí me tiene maravillado todo lo que nos comenta el doctor Juan, pero sobre todo cuando hablaba del proceso de formación, del centro de excelencia. Las empresas suelen ser muy reservadas con la información y las historias de éxito que tienen, pero ustedes tienen algo maravilloso y es que le ofrecen esa información ni siquiera a sus clientes, sino a todas las personas. Doctor Juan, háblenos de ese podcast Transformación en Acción, que tiene unos capítulos los más de interesantes, que permite que mucha gente aprenda realmente sobre el negocio y sobre pautas, digamos, de lo que hacen ustedes, y es maravilloso. Pues mira, es que ese es el mundo de hoy. El mundo de hoy es comunicarse, es encontrar, porque todo está en alguna parte. Entonces, de la misma manera que nosotros nos nutrimos de conocimiento, pues también sentimos que en alguna medida a otras personas y a otros que están comenzando les puede ser útil. Estamos siendo muy exitosos en esa medida de estar divulgando, de estar participando, de estar vinculando gente joven. Creemos mucho en los jóvenes. Yo soy pues un convencido de que así estemos un poquito, o unos más que otros, preocupados porque el país está en un momento difícil. Yo siento que la gente joven va a ser la prenda de garantía, porque son auténticos, están muy bien formados, muy bien conectados, no transigen con la inequidad y con la solidaridad. Están en armonía con el medio ambiente, con una fuerza vital en el país. Entonces, por eso yo creo que nos tenemos que estar vinculando con los jóvenes y apoyándolos en todo lo que sea necesario. Claro. Yo digo que en la compañía hay unos activos muy valiosos, que es el talento, y unos activos fijos, obsoletos, que vamos viendo nosotros que ya tenemos que desocuparlos para que lleguen ellos en todas las posiciones. Pero mire, en cuanto a eso,
Claro, pero esa combinación hay que hacerla. O sea, hay momentos en que uno tiene que, hay un momento en que uno tiene que saber cuándo ir saliendo, pero cuándo no salir del todo, es decir, de una manera clara, aprovechando estos talentos que vienen de tal manera que eso pueda conectar, porque tenemos que conectar, Edwin. Doctor Juan Manuel, y una pregunta que puede ser un consejo para los jóvenes emprendedores de hoy en día, en un sector como en el que está Cadena, donde decíamos la confianza es el activo más importante. Los jóvenes hoy van muy rápido y a veces quieren obtener logros muy tempranos y ahí esa rapidez de esos logros y ese afán de lograr cosas grandes a veces puede reñir con la confianza. ¿Qué le puede aconsejar uno a un joven para que mantenga un equilibrio entre caminar rápido pero generar confianza? Yo recuerdo que hace muchos años leía un refrán, una expresión popular que decía, si los jóvenes supieran, si los mayores pudieran. Así es. Y yo creo que eso sigue siendo válido. Lo que pasa es que los jóvenes con su formación, con su talento, con su comunicación, pues van mucho más rápido que la generación nuestra. Y la nuestra más que la anterior. Pero yo pienso que eso hay que, la gente se va encontrando sus etapas. Yo creo que ese ímpetu hay que mantenerlo, esa capacidad, esa audacia es muy importante también en el mundo de los negocios. Así es. Y necesitamos muchos más. Lo que pasa también, de pronto cuando hablamos de estas cosas en algunos foros, en algunos ámbitos distintos, yo digo, tampoco todos podemos ser emprendedores, porque también necesitamos muy buenos administradores del sector privado y del sector público. Entonces esa mezcla, lo importante es que se haga con conocimiento, con pasión, con integridad. A mí me parece que la transparencia hoy, que todos estemos en contra de la corrupción como nunca. Y un poco ese es nuestro propósito. Y ustedes lo reflejan. Nosotros lo que hacemos es en contra. Transparencia. Es transparencia, es protección contra el fraude, es buscar que siempre tiene que haber una mejor manera. Es que se nos adelanta un tema, doctor Juan Manuel, y es que ese tema de transparencia que ustedes tienen como filosofía de empresa como tal, que lo deben tener, me imagino, no lo hemos mirado en todo el tema de misión, visión y valores, pero lo ve uno es en los productos, reflejado en los productos. Hay que ser y parecer ser y ustedes parecen ser y son, de verdad. Un gran emprendedor nos decía, señores emprendedores, si van a emprender porque no quieren trabajar en una empresa, están equivocados. Hay que trabajar en las empresas, aprender y salir a emprender. Vamos a un pequeño corte, no se muevan, que vamos a hacer un remate bien importante de este gran programa con Juan Manuel del Corral. Ya regresamos. Base fundamental de la economía del empleo. El poder adquisitivo que deja el empleo es el que hace que las empresas se muevan, que haya un ciclo económico, que las empresas puedan producir riquezas, porque es que eso verdaderamente es el tema económico. Y de eso se ha especializado Inés Elena Vélez. ¿En empleo qué tenemos hoy, Inés? Bueno, en empleo precisamente en línea con lo que estábamos hablando de automatización y de tecnología, el Centro de Estudios de Fedesarrollo presentó este lunes un informe muy interesante acerca del impacto que tiene la automatización y la tecnología en el país. Imagínense que el estudio habla de que 6 de cada 10 empleos van a tener un impacto muy importante por la tecnología, por la innovación, por la automatización. Y los principales impactados van a ser aquellas personas entre 30 y 59 años con educación secundaria, serán los más vulnerables y que representan mayor riesgo frente a la automatización. Pero por eso entonces es crucial, como le hemos hablado en otros programas, la política del gobierno y la mayor pertinencia y calidad en la educación, por un lado. Por el otro lado, los programas de reentrenamiento. Y esta es tarea no solamente del Estado, también de las empresas, para lograr que esas ocupaciones más vulnerables se capaciten en estos temas de inteligencia artificial, de digitalización, de automatización, y adicionalmente en otras competencias que son mucho más sofisticadas, que tienen que ver con inteligencia emocional, con el manejo del estrés, con decisiones y con actividades que sean creativas. Pues bien, hoy en Medellín estamos hablando de esas oportunidades relacionadas con las nuevas exigencias en el entorno laboral que nos impone la tecnología. Hay 4.000 cupos de educación virtual para interesados en formarse precisamente en todos estos temas de inteligencia artificial, de digitalización, de innovación.
Es una oferta que abarca 33 cursos muy, muy interesantes en todas estas competencias relacionadas con la industria de la tecnología. Es un programa que viene adelantado por el distrito y por la institución universitaria Pascual Bravo. Mire qué importante, dirigido a estudiantes de postsecundaria, jóvenes desde los 16 años, adultos hasta los 59 años, o sea que hay campo para mucha gente que se debe interesar. Y pongan atención, las inscripciones se van a hacer en varias etapas. Va hasta el 22 de marzo la primera, la segunda entre el 15 y el 20 de abril y el inicio de clases sería el 22 del mismo mes. Vamos a tener en nuestro programa los datos a través de los cuales ustedes se pueden inscribir quienes están interesados. Hay otra cosa importantísima a la que me quiero referir, pero lo voy a dejar anunciada para el próximo programa y tiene que ver con que hay un montón de instituciones interesantísimas, no solamente para los empresarios maduros, sino también para los emprendedores. Y se trata de ANDI Futuro, la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI. En el próximo programa les voy a hablar de lo que significa hacer parte de esta cámara que está abierta para todos, pequeños empresarios, emprendedores, grandes empresarios y que tiene un montón de beneficios para que también nos vinculemos allí y aprovechemos todas las oportunidades que tiene ANDI del futuro. Qué bien. Pues les cuento que ahí hay muy buenas noticias. Hemos venido, casi que es una bolsa de empleo, Inés, y yo creo que ha sido bien importante irlo anunciando aquí con nuestros seguidores porque ustedes también transmiten esta información. Al doctor Juan Manuel lo tienen como muy seguido porque en esta sección de la pregunta del televidente hablan de un tema. He estado mirando el doctor Juan Manuel cómo ha venido trabajando a través del tiempo y encuentran que es una persona que apoya el emprendimiento desde su inicio. No solamente fue un emprendedor, sino que apoya mucho. La pregunta que él hace es, en el propósito de apoyar el emprendimiento, ¿cómo evalúan la viabilidad de una idea o de un proyecto, dado que las iniciativas deben ser sostenibles a mediano o a largo plazo? Y eso prioriza aspectos económicos y financieros. Y puede haber casos en los que el impacto social prime sobre la sostenibilidad económica. Es decir, se convierten en proyectos filantrópicos que requieren apoyo y patrocinios. Él pregunta, ¿cómo se logra ese apoyo? ¿Cómo lograr ese apoyo, doctor Juan Manuel? Mira, yo creo que en esto pues siempre habrá ideas nuevas, siempre hay gente que se le ocurren cosas maravillosas, y más ahora con tanta oportunidad de leer, de viajar, de comunicarse con los demás. Yo creo que en esto cuenta mucho la persona, o sea, quién es el emprendedor, cuál es la pasión que tiene por lo que va a hacer, cuál es la condición, porque ser emprendedor también requiere pues tener paciencia, tener altibajos, tolerancia a la frustración. La persistencia, por ahí han dicho toda la vida, hay que insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Nunca desistir. Entonces yo sí creo que hoy hay muchas oportunidades, hay mucha academia. A nosotros no nos tocó nada de eso, nosotros éramos ahí haciendo locuras. Pero yo creo que hay mucho método ya probado, la academia está apoyando las instituciones como la ANDI. Yo conozco muy bien la ANDI del futuro, conozco unas empresas y empresarios exitosísimos salidos de la ANDI del futuro de hace 15 años, y eso hay que seguirlo haciendo. Lo que se necesita claramente es eso, es definirse, tener unos buenos mentores, que los hay en todas partes. Los empresarios mayores le dedican tiempo, le dedicamos tiempo, lo hacemos con gran gusto. Nosotros en la compañía tenemos un área de emprendimiento a la que le dedicamos mucho tiempo, mucha pasión, mucho gusto, porque es que necesitamos muchos más emprendedores, muchos más empresarios. Colombia tiene unas oportunidades excepcionales, tenemos muchos mercados por atender, tenemos muchas áreas por cubrir, el área de alimentos, el área de la agroindustria en general. Turismo. Tiene el turismo, ni qué decir. Entonces ahí hay unas grandes oportunidades, pero hay que decidirse y hay que iniciar. ¿Y cuáles son esas características, doctor Juan Manuel, que usted diría debe tener un líder hoy en día en Colombia para sacar adelante nuestro país y para desarrollar todas esas actividades y aprovechar las oportunidades que nos está dando precisamente estas nuevas tendencias de tecnología, innovación, etcétera? No, yo creo, en primer lugar, que hay una dinámica y hay una actividad muy positiva y muy creciente sobre emprendimiento. Las universidades, repito, están apoyando mucho todo esto y dando como unas líneas y dando como unas metodologías.
lo que se necesita es más decisión, más entusiasmo y no entregarse en algunos momentos, no pedir ayuda, apoyarse. Que esa es otra cosa muy interesante. En este mundo, encontrar organizaciones grandotas, gigantescas, cada vez va a ser más difícil. Sí. Este es el momento de las alianzas. De Este es el tejer momento relaciones. De tejer las relaciones. Nadie va a ser capaz de llegar Solo. solo a nada. Hoy lo que tenemos es que ser capaces, ser inteligentes de cómo aliarnos con el complemento que nos hace falta. Y hoy, con los elementos de comunicación, con los apoyos que se están dando, yo creo que es menos difícil. Siempre será difícil, es decir, no hay nada fácil. Claro, no hay nada fácil. Pero hay que intentarlo. Y no nos podemos ir sin preguntarle a este empresario. Hay un tema que me llama mucho la atención y es esa línea de negocios que se llama etiquetas inteligentes y que tiene que ver mucho con el tema de la salud, la certeza y sobre todo de bajar costos y de ser asertivo en la droga que le envían a la gente. ¿Cómo es esa línea de negocios? No, yo creo que en eso está todo por desarrollarse, volvemos a lo mismo. Y todo esto tiene que ver con desarrollo de software, con tecnología, y ahí ese trabajo, pues no diríamos que es infinito, pero sí que tiene todas las oportunidades. Todo tipo de producto ya hoy debe ser inteligente, es decir, tiene que estar desarrollado para segmentos más pequeños, para segmentos más específicos. Sí. Y a eso solo se llega por el análisis de datos, por la analítica, por todas la segmentación, la microsegmentación, hablan los especialistas ya. Entonces, ahí hay todo un mundo maravilloso de desarrollo. ¿Qué le todo. diríamos a los emprendedores? ¿Qué consejo les daría usted básico? No, yo creo que lo que hay es que aventurarse, tener unas ideas, ponerlas en prueba, someterlas pues a unos análisis de algunos más experimentados o de personas que ya le puedan dar alguna primera orientación, y de ahí en adelante es tirarse a la Decisión, piscina y tirarse a la empezar a a la nadar. piscina. Y muy corto, Robert, conclusiones. Bueno, algo muy importante, el apoyo a los jóvenes. El doctor Juan Manuel nos deja un ejemplo muy grande y muy importante, no solamente para las empresas ya consolidadas, sino también para las empresas que apenas nacen. Confíen en los jóvenes, que en ellos está el futuro realmente de este país. Inés Elena. No, yo creo que la tecnología, definitivamente la inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas que, como lo hemos dicho, no las podemos satanizar. O sea, son una oportunidad. Lo que tenemos es que atrevernos, aprender, capacitarnos y utilizarlas en beneficio tanto de nuestra propia actividad como de la actividad en la que estemos desarrollando nuestro día a día. Muy bien, Inés. Edwin. Álvaro, me quedo con una palabra, la confianza. La confianza es fundamental para consolidar los emprendimientos, para mantener los productos en el tiempo. Y esto no solo es para las imprentas o los sectores editoriales, es la confianza también en el sector de alimentos. Una hamburguesa que siempre sea consistente hace que el cliente vuelva. Muy bien, una empresa seria, una empresa que no se quedó solamente en un objetivo, diversificó, armó unas líneas de negocios importantes y es una gran empresa y como se pueden dar cuenta no han terminado, están empezando, siguen creando, siguen haciendo, tienen emprendimiento, tienen innovación y fue un emprendimiento. Así nació Cadena Bio, es una gran empresa, una empresa muy seria que no le preguntamos por la facturación, hay veces que no debemos preguntar por la facturación. Doctor Juan Manuel, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por trasladar ese conocimiento. La semana entrante estaremos con otro tema para los que van a hacer las preguntas. Vamos a tener el secretario de Hacienda del departamento aclarándonos los temas de las platas que hacen falta para culminar tanta polémica de las vías, de las 4G, de las 5G y otro tanto. Aquí vamos a tener cosas muy claras, de primera mano, se pueden, no se pueden hacer, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se le pide al gobierno y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Así que hagan sus preguntas no de tipo político, sino las preguntas económicas. Los esperamos la semana siguiente, les deseamos una feliz noche. Esta es Sala de Juntas.